Bueno, buenas tardes, gente. El siguiente video vamos a empezar de lleno a trabajar con los contenidos de la asignatura. Eh, Antes de empezar a hablar de lo que son las máquinas o los sistemas específicos, tenemos que definir algunos conceptos que son los que vamos a analizar hoy. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver lo que es introducción a la siembra. Los contenidos que vamos a desarrollar van a estar divididos en dos partes. En la primera parte vamos a abordar lo que es específicamente lo que es la siembra. Eh, y posteriormente vamos a ver algunos factores que tienen que ver con lo que es la emergencia del cultivo, entre los cuales vamos a hablar un poco de la semilla, de la profundidad en la que se está sembrando, de la humedad del suelo, o los factores que afectan a la humedad del suelo, de lo que es el cubrimiento de la semilla, una introducción a esto, porque va a haber una parte específica sobre este tema dentro del curso de la asignatura, la época de siembra y la temperatura del suelo, y finalmente algunos comentarios sobre lo que son las habilidades y los criterios de los operadores de la sembradora específicamente. Cuando hablamos de siembra es importante agarrar y dentro de los conceptos hay un concepto muy simple que es el proceso de colocar las semillas en un terreno preparado para ese fin. Entonces, ahí vamos a trabajar por separado, por una parte lo que es la colocación de las semillas y después vamos a hablar un poquito de lo que es la preparación del terreno. Cuando hablamos de lo que es colocación de semillas, se puede ver desde diferentes puntos de vista. O sea, la primera es agarrar y analizarla en función de la altura o la profundidad a la que se coloque esa semilla. La más conocida es el voleo o la superficie, que es el famoso revoleo a bolsa, que tradicionalmente se agarraba y se iba desperdigando por el terreno. Y después podemos hacer lo que es el plantado o depositar esas semillas en profundidad. Después podemos analizar o clasificar la ubicación de la semilla en el terreno en función del plano, o sea, visto desde arriba. Lo más común, o lo que se ve comúnmente, es una disposición en líneas, en la cual se van poniendo una semilla detrás de la otra. Esta disposición en líneas se divide en dos partes. Una es a chorrillo, o sea, ir aplicando las semillas como van cayendo, siguiendo esa línea que uno planificó, sin respetar el distanciamiento entre ellas. Y después está el sistema de golpes, en los cuales sí se respeta la distancia entre semillas. Y a golpes puede ser semillas individuales o en grupos de semillas. Esto es característico cuando se siembra, por ejemplo, zapallo en un lugar en el cual se hace un distanciamiento de 50 centímetros, por ejemplo, y se ponen 2 o 3 semillas para que en el caso de que alguna no nazca, nos cubrimos o no nos van a quedar esos espacios vacíos. Después se puede proceder a ralear el cultivo y dejar una sola planta en cada una de las posiciones. Otro sistema que aparece dentro de lo que es filas es cuando hablamos de distribuciones regulares, pero no en filas específicamente. La más común de este es el tres bolillos, lo que vemos en plantaciones de frutícolas, o lo vimos el año pasado cuando en cultivo fuimos a visitar la plantación de vid. ¿Qué se tiene en cuenta acá? Un concepto que por ahí cuesta analizarlo, pero lo que se tiene en cuenta es que la distancia entre las plantas, o que haya una equidistancia entre las plantas, o sea que el espaciamiento, ya sea entre plantas en una misma línea, sea el mismo que entre esa planta y las de distintas líneas. Hay como otro tipo de combinaciones de estas, también podemos encontrar distribuciones cuadradas dentro del lote o rectangulares. Son distintos, lo que se denominan marcos de plantación. La segunda parte que hablamos para definir siembra, y vamos a hablar de lo que es la preparación del terreno. O sea, no es lo mismo tirar una semilla sobre un suelo que no está preparado que sobre un suelo labrado. Aparecen conceptos que ya hemos abordado previamente, que son técnicas de labranza normalmente. La primera es la siembra directa, en la cual se deposita la semilla en un terreno sin arar o sin labrar,
Y después está la siembra convencional, en la cual sí se realiza esa siembra o se deposita la semilla en un terreno que previamente fue preparado o labrado. Ya conocemos el concepto de siembra directa, entonces también se lo puede conocer como labranza cero o labranza de conservación. Y lo que tiene que quedar bien claro es que en esta técnica no se labra el terreno, o sea, no se mueve el terreno. Y en la convencional se realizan labores mecanizadas y se busca mejorar las condiciones del suelo, o de infiltración sobre todo de agua, o también se puede realizar para poder hacer una conducción de un riego, por ejemplo. Para poder complementar esto, está planificado que ingresen al artículo que se encuentra en la descripción, o dice actividad número 1, y ahí se analiza nuevamente lo que es siembra directa y siembra convencional, y se ven los pros y los contras de cada una de estas técnicas de labranza. Bueno, en la segunda etapa vamos a ver lo que son los factores que determinan la emergencia del cultivo. Supongamos que estamos en una precisión de semilla ya enterrada en el suelo, y qué va a pasar después que esa semilla se inviva. O sea, ya vamos a ver lo que son los procesos fisiológicos de cómo germina una semilla. Pero al principio lo que vamos a ver es que la semilla va a germinar. Un ejemplo de esto muy claro es el germinador que se hacía antes en la escuela, no sé si lo han hecho ustedes, pero en el cual se ponía en papel secante, en humedad, un poroto de algo, puede ser un poroto común, se lo humedecía y se lo ponía en un lugar con calor, o sea, se le daban condiciones de temperatura y humedad, y se veía como nacía la plantita. Perdón. Después de ese proceso, la planta, si fuese en condición de terreno, esa planta estaría bajo el suelo. Le faltaría la segunda etapa, que es lo que es la emergencia. A nosotros no nos sirve que el cultivo germine solamente. Necesitamos que el cultivo emerja, y no solo que emerja, sino tiene que emerger de forma pareja, o sea, que el famoso nacer o que nazca de manera pareja y en una buena condición sanitaria. Esto va a estar influenciado por muchos factores. Para mencionar algunos, va a depender del tipo de semilla, de la calidad de semilla, plagas, de la posición del terreno, de cómo esté presionada, de que no haya sufrido ningún tipo de daños, de que no haya tenido muchos fríos, para poner algunos ejemplos. Entonces, siguiendo con los que son los factores, vamos a agarrar y vamos a tomar una clasificación. Hay muchas clasificaciones dando vuelta en la bibliografía, pero vamos a analizar una que aborda algunos factores o los clasifica de una forma particular, en las cuales en una primera parte se habla de la calidad y el tratamiento de la semilla, de la profundidad de siembra, de cómo la humedad del suelo determina la emergencia del cultivo, también del cubrimiento de la semilla o el tipo de cubrimiento de la semilla lo afecta, la época de siembra a la que se realiza y la temperatura, y finalmente se habla de la calidad del operador como un factor determinante al momento de implantar un cultivo en un lote. Por ejemplo, es una clasificación que fue tomada del plan de estudios de la Cátedra de Maquinaria Agrícola de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, pero existen muchos otros tipos de clasificaciones. Cuando hablamos de calidad y viabilidad de la semilla, hay múltiples factores o aspectos que hay que tener en cuenta para definir la calidad de esa semilla que estamos utilizando. Si tomamos el trabajo, por ejemplo, de Tarrenti, que el INTA San Luis, él agrupa esos factores en cuatro pilares, que son la calidad genética, la calidad sanitaria, la calidad fisiológica y la calidad física de las semillas. Cuando hablamos de calidad genética, hablamos de las características de cada uno de los cultivos. Cuando hablamos de la calidad sanitaria, habla de que no tenga patógenos o enfermedades que se transmiten por ella. También de las condiciones del suelo, o sea que en el suelo no existan patógenos, o que esas bolsas no tengan algún tipo de vector o de algún insecto que pueda llegar a perjudicar la calidad de esa semilla. Cuando hablamos de calidad fisiológica, nos referimos al nivel de madurez que tiene esa semilla al momento de utilizar,
Recuerden lo que hemos visto en cultivos cuando hablamos de papa, cuando era una papa temprana o tardía, cómo influía en el nacimiento, en el vigor del nacimiento. Y ahí el segundo punto, que es el poder germinativo, o sea, cómo va a germinar el cultivo, cuántas semillas van a nacer en función de un porcentaje, y del vigor, con qué fuerza van a nacer. Finalmente habla de la calidad física de esas semillas y habla del peso, la humedad, el tamaño, la presencia de cuerpos extraños. Antes era mucho más común encontrar malezas dentro de la semilla. Ahora están vienen con mejor calidad física. Y la cuestión de la calidad de uniformidad de forma, tamaño, eh, sobre todo para la calidad de siembra cuando se utilizan maquinarias de tecnología media o sembradoras de placa, que ya vamos a ver con mayor detalle más adelante. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Y voy a dar un ejemplo práctico para que vean la incidencia que tiene esto. Una bolsa de semilla de maíz, pongo en este ejemplo, tiene un costo de $180. El mismo peso en grano de maíz, o sea que no sea semilla, son $3. Saquen sus propias conclusiones de por qué es importante todas estas cualidades que mencioné anteriormente. Les dejo el link del artículo de Terrentip por si quieren indagar un poco más sobre el tema. Después, las semillas en sí también hay que hablar de lo que es el tratamiento. El tratamiento, básicamente, podemos hablar de lo que es inoculación y protección. Está separado en dos. La inoculación es colocar un organismo vivo que le va a traer un beneficio a ese cultivo. Hay una inoculación, por ejemplo, que se hace con una bacteria, que es Rhizobium en soja, que hace que esa planta después forme nódulos y le proveen un nitrógeno al cultivo. Y la protección nos estamos refiriendo a colocar un fitosanitario, o sea un fungicida o un insecticida, que va a permitir proteger la semilla de patógenos o plagas. Estos dos factores van a, por una parte, la inoculación va a mejorar la calidad del cultivo, el crecimiento del cultivo, y la protección va a permitir que esa planta nazca y crezca y se desarrolle. Otro factor que hay que tener en cuenta es la profundidad a la que se siembra. Hay un trabajo hecho por Musler y Ratter en el año 91 que explica cómo influye la profundidad de siembra a cultivos de gramíneas. Y se ve que a medida que yo deposito mayor profundidad, esa planta consume, no solo se atrasa en el nacimiento, sino que consume las reservas y nace con menor vigor. Entonces, por ahí lo que hay que plantearse es por qué sembrar a mayor profundidad, o qué es lo que está haciendo que yo necesite sembrar a mayor profundidad. Y ahí es donde aparece el análisis del contenido de agua en el suelo. Si hay un trabajo hecho en la Universidad Católica de Chile en el cual se ve el contenido hídrico a medida que avanza en la profundidad del suelo. Esto es un trabajo, hay muchos trabajos dando vueltas, hay muchos trabajos hechos en Córdoba que son muy buenos, como los de Dardanel y Bachmeier, pero lo que tiene de bueno es que demuestra que si yo quiero más humedad, tengo que ir más abajo en condiciones normales. Esto es lo que pasa en las capas superficiales. Además de que la capacidad de retención de agua es menor, corro mucho más riesgo de que se desequen. Mucho más cuando estamos hablando de suelos de tipo arenoso. Siguiendo con la línea del agua, o detallando un poquito más, vemos que se genera una costra seca en la parte superior y si yo coloco la semilla en la parte superior no va a tener humedad y no va a germinar. Cuando yo voy a más profundidad obtengo mayor humedad, pero también tengo menor temperatura, que es el otro factor que vamos a analizar dentro de poco. No se olviden lo que veíamos del trabajo previo. Cuando hablemos de humedad del suelo, también esta va a estar influenciada por la textura del suelo. No es lo mismo sembrar en Villa Dolores con un suelo arenoso, suelto, que sembrar en Marcos Juárez con una textura mucho más arcillosa o limosa que contiene mayor humedad. Quizás en Villa Dolores para un mismo cultivo tenga que sembrarlo más profundo para asegurarme que haya humedad que lo que puedo llegar a hacerlo en un lugar que tenga un suelo con una textura más densa o más arcillosa. También hablando de lo que es textura del suelo, vemos que
directamente afecta el contenido de agua y la capacidad de retención de agua. Esto, si bien es muy específico o algo un poco, dicho en criollo, más fino, es para reforzar el punto anterior que habla del contenido de humedad en función del tipo textural del suelo. Esto ya lo han visto en la parte de suelos del primer año. Siguiendo con el tema de la humedad, también está influenciada por otros factores, no solo por el tamaño granumétrico de las partículas, sino también por el contenido de materia orgánica y la estabilidad estructural que tenga. En este caso vemos un análisis que también está hecho por Dardaner, Ibachmeier y Royan, que habla de cómo va variando la capacidad de retención hídrica en función a los años de agricultura. Esto es lo que ya hemos visto de la estructura de suelo. Cubrimiento de semilla. La semilla, una vez que nosotros la depositamos en hoyos, eso hay que cubrirlo. Y no es lo mismo agarrar o depositar la semilla y dejarla tapada que cubrirla. ¿Para qué la cubrimos? Porque cuando la dejamos así abierta, esa semilla sí empieza a respirar y tenemos pérdida de humedad, no solo de la semilla, sino de la zona aledaña de la semilla. Entonces lo que se hace es tapar o cubrir esa semilla, se le coloca suelo a la misma, y de esa forma disminuimos la pérdida de humedad y mejoramos la germinación de la misma. Esto lo vamos a ver con mucho más detalle cuando veamos los distintos sistemas de la sembradora. Cuando hablamos de siembra de otro factor, que es la época de siembra y de temperatura, vemos que en este caso un ejemplo hecho en Maní, en la Universidad de Concepción de Chile. Ellos muestran cómo a medida que aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de germinación, o sea, germina antes el cultivo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me retraso con la siembra o siembro más cerca del verano, el cultivo va a tardar menos días en germinar. Entonces, retomando lo que ya hemos visto en cultivo del primer año, nosotros tenemos un periodo en el cual tenemos heladas, que es peligroso tener plantas chicas en esta época, pero si nosotros nos introducimos más al verano, vamos a obtener mejores temperaturas y va a hacer que el cultivo se desarrolle más. ¿Cuál es el problema de todo esto? Hay que considerar otros factores, como es el factor de la fisiología del cultivo, que van a estar influenciados con el fotoperíodo, y puede ser que yo al poner un cultivo, retrasarlo, se me estire la época de cultivo y me agarren las heladas por el otro lado. Finalmente, vamos a hablar de la habilidad o el criterio del operador, que como para introducirnos, esto lo vamos a volver a retomar cuando terminemos el curso. ¿Cómo condiciona el operador? Justamente ahí pongo una imagen de un sistema de siembra de precisión que utiliza un sistema que ya vamos a analizar con más detalle, que es el corte por sección, o quizá han escuchado lo que es el término precision planting. Lo que hace ahí el cultivo es distribuir de forma pareja en el lote, y eso mejora mucho la eficiencia de ese cultivo. Obviamente, para poder hacerlo hace falta saber conocer esas máquinas, conocer cómo funcionan los sensores, los sistemas, y eso nos va a garantizar que podamos lograr lo que está viendo en esta imagen, que está extraída de una página web de John Deere, pero cualquier máquina en el mercado actual de sembradoras lo tienen o cuentan con la alternativa para poder introducírselo. Bueno, con esto cerramos el tema de la introducción. Vamos a dejar el cuestionario, que esto es lo que ustedes tienen que enviar para la semana que viene, tiene que estar contestado. Son una serie de preguntitas que son de interpretación, o sea, ustedes tienen que, en función de lo que acabo de explicar, más el material que voy a poner a disposición de ustedes, van a tener que contestar esta serie de preguntas y enviarlas por correo o a mi correo antes del miércoles de la semana que viene. Bueno, muchas gracias por su atención.